en este día de Santo Sábado, en esta mañana de Santo Sábado, una vez más vamos a considerar Apocalipsis 14:7, que es día de juicio. Como hemos estado considerando, este día de juicio estaba simbolizado por lo que en el ritual simbólico se realizaba el 10 del mes séptimo, conocido como servicio anual. Y en esta mañana queremos decir así lo siguiente, que estudiando Levítico 16, del 1 al 34, este es el día de juicio, en lo que en el ritual simbólico estaba considerado como día de la expiación. Este es un día, para el israelita era un día de juicio. Para el israelita era un día de juicio. Y una vez más, vamos a dar lectura a dos párrafos. Un párrafo vamos a dar lectura en el comentario bíblico, página 317, columna 2, párrafo 2, que dice así: todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas y simbolizaban misterios del plan de redención. Todas las ceremonias de la ley judaica que eran proféticas y simbolizaban misterios del plan de redención. El día del juicio, que en Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha llegado, estaba simbolizado por lo que se celebraba el 10 del mes séptimo. Y ahí está trazado, ¿qué cosa? El plan de la redención. Es decir, está trazado cómo nosotros vamos a enfrentar el juicio y cuál va a ser el resultado del juicio. Vamos a dar lectura también al libro Conflicto de los Siglos, la página 472. Conflicto de los Siglos, página 472, párrafo número 3. Dice: el servicio diario, el servicio típico, enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de la sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima, rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este luego los llevaba lejos y se los consideraba
como si estuviesen para siempre quitados y echados del pueblo. Comentario, Conflicto de los Siglos, 472, nos dice que el servicio típico, en este caso que hablamos de juicio, el servicio típico es Levítico 16, de los versos 1 al 34. En este párrafo nos habla, vamos a decir así, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. ¿Qué vamos a decir? Que Levítico 16, en Levítico 16 encontramos 4 partes que tenía el día del juicio, representado por Levítico 16, 1 al 34. En primer lugar tenemos el atrio. Tenemos el atrio. Un primer trabajo del día de las expiaciones es el atrio. Luego tenemos, este es un lugar. Luego tenemos como segundo lugar de trabajo el lugar santísimo del santuario terrenal. Cuando se acababa el trabajo del lugar santísimo del santuario terrenal, teníamos, la palabra de Dios nos enseña que había un tercer trabajo que nuevamente se realizaba en el atrio, en el atrio del santuario. Y finalmente había un último trabajo que se realizaba también en el atrio del santuario terrenal. ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? Dice el Conflicto de los Siglos. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Nos enseña cómo nosotros vamos a alcanzar la salvación. Vamos a decir así, vamos a poner aquí 1, el primer trabajo, el atrio. Atrio del santuario terrenal. El primer trabajo que se realizaba en el atrio del santuario terrenal va a ser 1 en favor, vamos a decir, 1 en favor del sumo sacerdote. ¿Por qué tenía que hacerse trabajo en favor del sumo sacerdote? Porque el sacerdote y el sumo sacerdote, ellos eran pecadores igual que todos los israelitas. Vamos a dar lectura para ver que es así. En el libro de Levítico, capítulo 4, verso número 3. Si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué era el sacerdote y sumo sacerdote terrenales? Pecadores, así como los demás. En Mensajes Selectos 1, en la página 270, párrafo 2, dice: los pecados de la gente eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo.
el sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. ¿Qué era el sacerdote y sumo sacerdote? Pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. Aunque aquí está escrito que sacrificaba un cordero, sin embargo, la ley estatuía que por el pecado del sacerdote, del sumo sacerdote, el sustituto va a ser un becerro, la cría de la vaca. El castigo del pecado era transferido al animal inocente. ¿Qué decía el comentario bíblico 7a? Que todas las ceremonias del ritual judaico eran proféticas y enseñaban misterios del plan de la redención. Vamos a hacer énfasis en esta oración. El castigo del pecado era transferido al animal inocente. ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? El animal, el que va a ser sustituto sea del sumo sacerdote, sea del sacerdote o del pecador, era inocente, era sin mancha de pecado. ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? Que el verdadero sustituto, Cristo, que todos estos animales solamente estaban simbolizando a Cristo, ¿qué va a ser? ¿Qué debía de ser? Inocente y sin mancha. Esta es la lección que Dios quiere que aprendamos. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. Si bien es cierto que en este ritual simbólico se llevaban animales, pero también es importante que entendamos ¿qué cosa? Que la ley que está dentro del santuario no demanda sangre de animales, que demanda la vida del infractor. Es importante que entendamos que la ley demanda no la vida del animal, sino la vida de tu vida, mi vida. Esto tenemos que entender. Los transgresores soy yo y es cada uno de los que está aquí. Y la ley demanda tu vida, mi vida. Esto es lo que necesitamos entender. Pero, ¿cuál es la otra lección que tenemos que aprender? Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo. Así como este animal moría para derramar sangre, así también, ¿qué iba a hacer Cristo? Al venir a este planeta Tierra, iba a derramar sangre. Esta es la lección que Dios quiere que entendamos. ¿Por qué moría el animal? Porque el hombre había quebrantado la ley. ¿Por qué murió Cristo? Porque nosotros hemos quebrantado la ley. Muy bien. Entonces vamos a leer, hemos visto que el sumo sacerdote que era pecador. Él mismo que necesitaba un sustituto. Él no podía presentarse en sacrificio porque era pecador. Pero él tenía que hacer expiación primero por él. Entonces, ¿qué se requería del sacerdote para que su pecado pueda ser expiado? Vamos a dar lectura al libro de Levítico, capítulo 16, el verso número 3.
Vamos a dar lectura al libro de Levítico 16:3. Con esto entrará Aarón en el santuario, un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué se requería del sumo sacerdote? Un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y vamos a decir un carnero para hacer esto, reconciliación. Y número 2, vamos a decir, esto es para el sumo sacerdote. Número 2, para el pueblo. Para el pueblo. Vamos a dar lectura a Levítico 16, el verso 5. Levítico 16, el verso número 5. De la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué se requería para el pueblo? Aquí dice 2 machos cabríos. En nuestro lenguaje, chivo. Macho cabrío, sinónimo de chivo. Ya. Y un carnero para holocausto, que va a ser para reconciliación, holocausto, carnero, que va a ser para reconciliación. Ahora, de estos 2 machos cabríos, vamos a dar lectura a Levítico 16. Levítico 16. ¿Qué se tenía que hacer con esos 2 machos cabríos? Vamos a dar lectura. Levítico 16, 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Verso 8. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Qué se va a hacer? Levítico 16, 7 y 8. ¿Qué se hacía? Se sorteaba. Uno ¿para qué? Para Jehová. Y otro para Azazel. ¿Dónde se hacía el sorteo? En la puerta del santuario. ¿Dónde se hacía el sorteo? En la puerta del santuario. Dice el verso número 9, Levítico 16, 9. Hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo expresará y lo ofrecerá en expiación. Este macho cabrío que en el sorteo ha salido para Jehová, ¿esto qué se va a hacer? Se va a sacrificar. ¿Qué se va a hacer?
se va a sacrificar. ¿Y qué va a pasar con el otro macho cabrío? Esto estamos con ¿qué? Estamos con Levítico 16:9. Aquí, Levítico 16:10. Levítico 16:10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces aquí, este macho cabrío que es para Azazel, ¿qué se va a hacer? Se lo va a conservar vivo. Levítico 16, esto se va a conservar vivo. Ahora vamos a ir al animal que es del sustituto del pecador. Levítico 16:6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Verso 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Qué hacía con el becerro? Levítico 16, hemos leído el verso 6 y el verso número 11. Levítico 16, el verso 6 y 11. ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Va a sacrificar al becerro que es para que su pecado pueda ser, para que su pecado perdonado pueda ser borrado. Para que su pecado perdonado pueda ser borrado. Ahora, todo esto que hemos anotado, que se está realizando en el atrio, ¿qué era? Todo este paso número 1 que es del atrio, tanto para el sumo sacerdote como para el pueblo, ¿qué era? Todo esto era el evangelio en símbolos. Evangelio en símbolos. Entonces, ¿en qué estaba prefigurado la obra de Cristo aquí en la tierra? Levítico 16:3, Levítico 16:5, verso 6, verso 11, verso 7, verso 8. ¿Está? ¿Qué es? Evangelio en símbolos. Todo esto es evangelio en símbolos. Es la obra de Cristo. Estaba prefigurando ¿qué? La obra de Cristo aquí en la tierra. Está prefigurando a la obra de Cristo en la tierra. Muy bien. Ese tema ya hemos estudiado. Evangelio hemos estudiado el evangelio en símbolos, pero también hemos estudiado el evangelio en realidad, ¿no? En el libro Profetas y Reyes, página 359, párrafo 2, dice que todo animal que se sacrificaba en el altar del sacrificio era el evangelio en símbolos. En Mensajes Selectos 1, página 271, párrafo 1, dice: así se predicaba el evangelio en cada sacrificio
y las obras de los creyentes revelaban continuamente su fe en un Salvador venidero. Mensajes Selectos 1, página 271, párrafo 1. Así se predicaba el Evangelio en cada sacrificio, y las obras de los creyentes revelaban continuamente su fe en un Salvador venidero. Cuando el sacerdote hacía sacrificio para él, porque primero tenía que hacer expiación para él. Cuando él hacía el trabajo del atrio, porque esto es trabajo del atrio, después tenemos ¿qué cosa? Número 2, aquí tenemos número 2, lugar santísimo. Lugar santísimo. El trabajo que va a hacer el sumo sacerdote en el lugar santísimo, esta es una figura del juicio de Apocalipsis 14, 7. Del juicio de Apocalipsis 14, 7. ¿Qué hacía el sumo sacerdote para él en el lugar santísimo? Aquí. ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? Sumo sacerdote para que su pecado pueda ser expiado. Vamos a dar lectura al libro, pero es importante entender que primeramente, para entrar al trabajar al santuario hasta el lugar santísimo, el sumo sacerdote primero, ¿qué tenía que hacer? Vamos a poner aquí, 1, Levítico 16, 12. Aunque este es un trabajo también del atrio. Vamos a dar lectura a Levítico 16, 12. Después tomará un incensario lleno de brasas del altar de delante de Jehová y con sus puños llenos de perfume aromático molido lo llevará detrás del velo. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote en el atrio con el incienso? Molerlo. Es un trabajo del atrio. Y este incienso que va a entrar a quemar el sumo sacerdote, aquí nos está hablando ¿de qué? Del incienso. Este incienso que el sumo sacerdote va a moler y va a entrar a presentar al lugar santísimo, ¿qué era? Símbolo de la justicia perfecta de Cristo, perfecta y perpetua de Cristo como hombre. ¿Dónde tenía que moler el sumo sacerdote el incienso? No en el lugar santísimo, sino ¿dónde? ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en el atrio. Y con el incienso molido, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Quedaba habilitado para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entonces, ¿qué va a hacer en el lugar santísimo con el incienso? Levítico 16, 13. Levítico 16, 13. Vamos a dar lectura a Levítico 16, 13. Y vamos a releer el verso número 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. ¿De dónde va a coger las brasas? Del altar del incienso. ¿De dónde va a coger las brasas? Del altar del incienso.
y sus puños llenos del perfume aromático molido. ¿Qué va a hacer uso el 10 del mes séptimo el sumo sacerdote? El incensario. A ese incensario, ¿qué va a poner? Brasas. Y sobre las brasas, ¿qué va a poner? El incienso. El incienso. Y lo llevará detrás del velo. Cuando dice detrás del velo, es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Qué va a hacer con el incensario que ya está con brasas, ya ha puesto el incienso? Con eso, ¿qué va a hacer? Va a entrar ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo, y va a colocar ¿sobre qué? Va a colocar esto sobre el propiciatorio. Propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es la tapa del arca. ¿Qué es el propiciatorio, hermanos? Es la tapa del arca. Sobre ese propiciatorio, ¿qué va a colocar? El incensario con brasas y lleno de incienso molido. Ahora, aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo aquí? El sumo sacerdote está presentando. ¿Qué cosa? ¿Qué era el incienso? La ofrenda. ¿Qué era el incienso? La ofrenda. Incienso. ¿Para qué presentaba el 10 del mes séptimo el incensario? ¿Para qué entraba primerito con el incienso hasta el lugar santísimo? ¿Para qué va a entrar? Para que como resultado su nombre se conserve en el libro de la vida como ¿qué? Promesa. Como promesa, no como realidad. Y tenemos que saber por qué no como realidad. Porque la ley no demanda la ley no demanda la savia de un árbol. ¿Qué es el incienso? Es la savia del árbol del incienso. Y la ley no demanda la savia de un árbol. La ley demanda obediencia perfecta y perpetua. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender? Que el israelita, el día 10 del mes séptimo, ¿qué era? ¿Qué era el 10 del mes séptimo? Vamos a anotar aquí. 10 del mes séptimo. ¿Qué era? Día de expiación. Día de expiación, sinónimo de juicio, sinónimo de examen. Día de la expiación. ¿Qué debemos aprender? Que el 10 del mes séptimo, día de juicio, el israelita, su nombre se va a conservar en el libro de la vida, no con una obediencia que se estaba desarrollando en él. Porque este incienso que entraba a presentar el sumo sacerdote el 10 del mes séptimo, seguía ¿qué cosa? Esto seguía siendo ¿qué? Símbolo ¿de quién? De la obediencia perfecta y perpetua ¿de quién? De Cristo.
Entonces el 10 del mes séptimo, el israelita, su nombre se va a conservar, aunque sea como promesa, por una obediencia que se estaba realizando dentro del israelita o por una obediencia que estaba fuera del israelita. Tenemos que aprender, porque el incienso, porque el sumo sacerdote, el 10 del mes séptimo, no entraba a trabajar dentro del santuario con cosas que estaban dentro del israelita, sino fuera. Tenemos que aprender. Queremos prepararnos para enfrentar el juicio. ¿Cómo se preparaba el israelita para enfrentar el juicio? Haciendo todos los días su servicio diario. Haciendo todos los días su servicio diario. Entonces, ¿con qué enfrentaba el israelita el juicio? Para satisfacer la demanda de Romanos 2:13. ¿Con qué? ¿Con algo que estaba desarrollándose dentro de él o algo que se estaba desarrollando fuera de él? ¿Y qué era lo que se iba a desarrollar fuera de él? La obediencia perfecta y perpetua de Cristo como hombre. Esto tenemos que aprender para no tener miedo a que llegue la hora del juicio. Necesitamos aprender. Después de que el sumo sacerdote ha puesto el incensario sobre el propiciatorio, ¿qué hacía el sumo sacerdote para beneficio de él? ¿Qué hacía? Hemos dicho aquí que él, para su pecado de él, que llevaba un becerro que era para expiación. ¿Qué hacía con este becerro? Lo llevaba a la puerta del tabernáculo para poder confesar su pecado y lo va a llevar al altar del sacrificio y lo va a sacrificar. ¿Para qué va a sacrificar? ¿Para qué va a sacrificar? Aquí va a sacrificar para que se provea qué cosa. Vamos a dar lectura al verso número. En el verso número 11 dice: hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Para qué lo degollaba? Para que derrame sangre. ¿Y qué tiene que hacer con esa sangre? Levítico, vamos a poner aquí tenemos Levítico 16:14, que es para el sumo sacerdote. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote con esa sangre? ¿Qué va a hacer? Va a presentar ¿qué cosa? La sangre. Vamos a dar lectura. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. ¿Para qué asperjaba la sangre sobre el propiciatorio? Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de Israel. ¿Para qué él asperjaba la sangre? Para que su pecado perdonado pueda ser borrado. ¿Qué tiene que hacer con la sangre? ¿Asperjar sobre qué? ¿Sobre qué va a asperjar esta sangre? Va a asperjar sobre el propiciatorio. ¿Y para qué va a asperjar sobre el propiciatorio? ¿Qué hemos dicho que es el propiciatorio? La tapa del arca. ¿Para qué va a asperjar sobre el propiciatorio? Porque debajo de la tapa del arca, debajo del propiciatorio,
estaba la ley. La ley que demanda ¿qué cosa? La paga del pecado es la muerte y muerte segunda. Entonces, ¿para qué va a asperjar la sangre? Para dar satisfacción a la demanda de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Para eso entraba a dar satisfacción. Para eso tiene que dar satisfacción. Entonces, es importante entender, Bertita, es importante que podamos entender ¿para qué va a asperjar la sangre sobre el propiciatorio? ¿Qué está debajo del propiciatorio? La ley. Entonces, ¿para qué asperjaba la sangre sobre el propiciatorio? Para dar satisfacción ¿a qué demanda? A la demanda de la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. ¿Qué demanda la ley? La muerte. Pero cuando el sumo sacerdote está entrando ¿con qué? Tenemos que aprender. Está entrando con sangre ajena. ¿Con qué sangre? Para que su pecado sea borrado, está entrando con sangre de becerros. Con sangre de becerro. Pero esta ley que está debajo del propiciatorio no demanda sangre de animales. ¿Qué demanda? La vida del infractor. ¿Qué demanda la ley que está debajo del propiciatorio? La vida del infractor. Y con eso, digamos, se satisfacía la demanda de la paga del pecado es la muerte, en símbolos. ¿Qué obtenía el sumo sacerdote cuando se va a asperjar la sangre? ¿Cuál va a ser el resultado? Borrar de pecados perdonados y confesados. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar el pecado si queremos que nuestro pecado pueda ser borrado. Pero también esto era ¿qué cosa? Solamente una promesa. ¿Por qué es promesa? Porque la ley no demanda sangre de animales. La ley no demanda sangre de animales. La ley demanda la vida del infractor. Entonces, cuando el sumo sacerdote ha hecho expiación, es decir, ha rociado la sangre del becerro sobre el propiciatorio, y en símbolos y en promesas se le ha concedido el borrar de pecados, ahora quedaba habilitado ¿para qué? Para hacer la expiación del pecado del pueblo. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Ahora va a ser la expiación ¿de qué? Aquí ha hecho del sumo sacerdote. Ahora aquí va a ser para el pueblo. Cuando el sumo sacerdote entraba con el incienso no solamente lo presentaba para él, sino también ¿para quién? Para el pueblo. Tenemos que entender que el incienso no solamente presentaba ¿para quién? Para él, sino también para el pueblo. Entonces, cuando el sumo sacerdote va a quemar, va a colocar el incensario con su brasa, con su incienso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se le va a conceder al israelita? ¿Qué se le va a conceder? Nombre conservado en el libro de la vida como una promesa.
¿Qué es el incienso? Un símbolo de la obediencia perfecta y perpetua de Cristo. ¿Qué necesitaba el israelita para que su nombre se conserve en el libro de la vida? Obediencia perfecta y perpetua, que estaba simbolizado ¿en qué? En el incienso. ¿Con qué se va a conservar tu nombre en el libro de la vida? Con aquello que estaba simbolizado por el incienso. Obediencia perfecta y perpetua de Cristo como hombre. ¿Qué quiere enseñarnos el ritual simbólico? El plan de la redención. En este ritual simbólico que es del 10 del mes séptimo, está como dice el comentario bíblico, ¿no? Está representado aquí el plan de la redención. Aquí está simbolizado cómo vas a enfrentar el juicio. ¿En qué tienes que aprender a confiar? ¿Y qué lección tienes que aprender? A desconfiar de ti mismo. Tenemos que aprender la lección de desconfiar de nosotros mismos y aprender a confiar en lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos enfrentar el juicio que está anunciado por Apocalipsis 14, 7. Entonces, voy a repetir, cuando el sumo sacerdote entraba a quemar el incienso y a colocar el incensario sobre el propiciatorio, no solo se le concedía a él el nombre conservado en el libro de la vida, sino también a quién, al pueblo que va a seguir qué cosa. A ver, vamos a leer algo que es importante. Vamos a dar lectura al libro de Levítico capítulo 23, de los versos 27 al 31. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. ¿El nombre de quién va a ser conservado? Del israelita que seguía por la fe el trabajo de quién? Del sumo sacerdote. El trabajo del sumo sacerdote. Ahora, israelita que no congregaba ese día al santuario y que no confiese su pecado y que no pida perdón, ¿qué va a suceder? Levítico 16, 29. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué va a pasar con el israelita que no congregue al santuario? Será cortado. ¿Qué pasará si no aprendes la lección? ¿Dónde se decide tu caso? ¿Dónde se decidía el caso de los israelitas? ¿En sus sinagogas o en el santuario? ¿Por el trabajo de quién? Del sumo sacerdote. Tenemos que aprender. Porque nosotros pensamos que si estamos en nuestro lugar de reunión, como somos sinagoga dependientes, pensamos que no nos vamos a salvar. No te vas a salvar si no congregas al santuario celestial. ¿Por qué era cortado el israelita? Porque
no se afligió, no siguió el trabajo del sumo sacerdote a donde tenía que seguirle. Entonces, esto es lo que necesitamos aprender. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué un nombre del israelita no se conservaba en el libro de la vida? ¿Por qué? Porque no congregó al santuario celestial. No siguió por fe el trabajo del sumo sacerdote, tanto en el atrio como en el lugar santísimo. No se afligió. No aceptó su pecado, no confesó, por tanto va a ser, y era cortado. No se conservaba su libro en el libro de la vida. Muy bien. Entonces, cuando el sumo sacerdote va a presentar el incienso, ¿solo era para él? También para el pueblo. También ese día se le concedía al israelita, ¿qué cosa? Nombre conservado en el libro de la vida, pero como promesa, no como realidad. Ahora, vamos al pueblo, porque el sumo sacerdote no podía hacer expiación por el pecado del pueblo mientras no ha hecho expiación por él mismo. Entonces, vamos al pueblo. Levítico capítulo 16. Verso número 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La primera parte de Levítico 16:15, la primera parte de Levítico 16:15, aquí, de sacrificar al macho cabrío, verso número 15, primera parte es el atrio. Es el evangelio en símbolos, es el evangelio en símbolos. Pero ya la segunda parte de Levítico 16:15, ¿qué dice? Dice, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué va a hacer? Una vez que ya ha sacrificado ¿a quién? Aquí va a sacrificar ¿a quién? Macho cabrío. Macho cabrío. Levítico 16:15, y la primera parte es el atrio. Pero ya la segunda parte, ¿para qué ha sacrificado al macho cabrío? ¿Para qué ha sacrificado al macho cabrío? Para que se provea ¿qué? Sangre. ¿Y qué se va a hacer con la sangre? ¿Qué va a hacer con la sangre? Va a llegar y va a meter ¿dónde? Hasta el lugar santísimo. ¿Y qué va a hacer con esta sangre? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esparcirá. ¿Qué va a hacer? Va a esparcir ¿sobre qué? Sobre el propiciatorio. ¿Está esparciendo sobre qué? Sobre el propiciatorio. ¿Qué está debajo del propiciatorio? La ley que demanda ¿qué? La paga del pecado es la muerte, y muerte segunda. Entonces, ¿para qué el sumo sacerdote esparcía la sangre sobre el propiciatorio? Para satisfacer la demanda de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte.
¿Y qué se le va a conceder al israelita cuando él haga esto? Levítico 16, 16. Levítico 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de las impurezas. ¿Para qué él va a rociar la sangre sobre el propiciatorio? ¿Qué dice Levítico 16, 16? Dice el resultado. El resultado de esparcir la sangre sobre el propiciatorio es: así purificará. Este purificará es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de borrar. De borrar pecados. ¿Qué clase de pecados? Confesados y perdonados. Vamos a dar lectura en la Biblia 1909, versión antigua, Levítico 16, 16. Levítico 16, 16, el verso número 16. Dice así: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Borrar, purificar, sinónimo de qué es? Borrar. ¿Y sinónimo de qué? De limpiar, sinónimo de limpiar. Ya. Entonces, ¿con qué limpiaba el sacerdote, el sumo sacerdote, los pecados del pueblo? Con sangre. Purificar, sinónimo de qué? De borrar, sinónimo de limpiar. Esto el sumo sacerdote lo hacía ¿dónde? Dentro del lugar santísimo. Ya. Y esto que está haciendo el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, o sea, ¿esto qué es? Vamos a decir, esto que estamos anotando aquí, ¿qué es? A ver, ¿cómo es? A ver, ¿qué hemos dicho? Que lo que el sumo sacerdote hace en el archo, ¿qué es? Evangelio en símbolos. Lo que va a hacer el sumo sacerdote dentro del santuario terrenal se llama ministerio sacerdotal terrenal o sacerdocio. Este ministerio sacerdotal terrenal o sacerdocio, ¿qué es? Una representación. ¿Una representación de qué? Del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. ¿Dónde se realiza el ministerio sacerdotal? No en el atrio, sino dentro del santuario propiamente dicho. Dentro del santuario propiamente dicho. Entonces, ¿qué es el ministerio sacerdotal terrenal o sacerdocio? Una representación del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. ¿Dónde se realizaba el ministerio sacerdotal terrenal? En el santuario. Servicio diario en el primer departamento. Servicio anual en el segundo departamento. Lugar santísimo. El israelita, para que pueda ser beneficiado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santísimo,
el israelita primero, ¿qué tenía que haber aprendido a hacer? Servicio diario terrenal. ¿Qué hacía el servicio diario terrenal? Le preparaba al israelita para enfrentar el 10 del mes séptimo. Vamos a aprender alguna lección más que es importante. Vamos a volver a la lectura del libro Conflicto de los Siglos, página 472, párrafo número 3. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley. Para que lleve un sustituto, el pecador, ¿qué tenía que haber reconocido? Aceptado la ley. Y tenía que haber aceptado que ha transgredido esa ley. No solo en actos, sino en miradas, intenciones y en estado de ser. Dice, con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley. Si nosotros no aceptamos la vigencia de la ley, o sea, podemos aceptar la vigencia de la ley, pero ¿qué no podemos aceptar? Que pecado no es solamente el acto, sino miradas, intenciones, estado de ser. Si no aceptamos que pecado también es eso, no necesitamos la sangre de Cristo y no necesitamos el ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Dice, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. ¿Qué vamos a aprender? Cuando dice no estaba enteramente libre de la condenación de la ley, tenemos que aprender algo que es importante. Voy a anotar aquí algo que le antecede al servicio diario, al servicio anual. ¿Qué era lo que le antecedía al servicio anual? Era el servicio diario, vamos a poner aquí, terrenal. En este servicio diario terrenal, cuando el sacerdote entraba a presentar, a quemar incienso, al israelita se le concedía aceptación diaria. Se le concedía aceptación diaria. Ezequiel, capítulo número 20, 41. Cuando el sacerdote entraba a asperjar la sangre en la cortina, se le concedía ¿qué cosa? El perdón del pecado, así como dice Levítico capítulo 4, versos 16, 17 y 20. Levítico 4, 16, 17 y 20. Cuando el sacerdote aumente aceite, vamos a poner, cuando el sacerdote aumente aceite a las lámparas, se le concedía el Espíritu Santo como agente regenerador.
Y todo esto era ¿qué? Todo esto era diario. Todo esto era diario. Vea a releer Conflicto de los Siglos, página 472, párrafo 3. Dice, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. A pesar de que el israelita confesaba su pecado, pedía perdón, ¿qué seguía teniendo? Memoria del pecado. Dice, no estaba enteramente libre ¿de qué? De la condenación de la ley. A pesar de que está haciendo ¿qué? Servicio diario. ¿Cuándo el israelita va a estar libre de la condenación de la ley? Solo cuando llegue el 10 del mes séptimo. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? No vamos a estar libres de la condenación de la ley mientras en el cronograma de Dios no llegue el juicio de vivos. Vamos a decir así. Cada uno de nosotros, queramos creer o no queramos creer, tenemos en el cielo, tenemos dos libros. Tenemos un libro de memoria de malas obras. Isaías 65, 6 y 7. Libro de memoria de malas obras. En el servicio diario, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en el servicio diario? Se le otorga ¿qué? El perdón, se le otorga el perdón. Pero mientras este pecado perdonado no sea borrado, ¿qué va a seguir haciendo la ley con este pecado, con este registro? Sigue condenando, lo sigue condenando. ¿Cuándo la ley no te va a condenar más? Cuando llegue la hora del juicio, y en la hora del juicio, ¿qué se haga? Se borre este registro y quede limpio como si nunca hubiera pecado. Solo ahí este registro no estará más bajo condenación y por tanto tú también no vas a estar más bajo condenación. Necesitamos entender esa verdad. Aquí dice, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. Ahora, dice en el libro de Romanos, vamos a dar lectura, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo número 8. Dice el verso 1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A quienes la ley no les condena? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿Cristo merece ser condenado? No. ¿Por qué? Porque Él era sin pecado. Pero mientras este registro no sea blanqueado, ¿qué va a seguir haciendo la ley? Condenándote. ¿Cuándo la ley no te va a condenar más? Solo cuando este registro haya sido blanqueado en virtud de la sangre de Cristo. Mientras no llegue ese día, va a seguir habiendo ¿qué cosa?
dos cosas, condenación y va a seguir habiendo memoria del pecado. ¿Cuándo vamos a estar libres de la memoria del pecado? ¿Cuándo ya no nos vamos a recordar más nuestro pecado? Solo cuando el libro sea borrado en virtud de la sangre de Cristo. Y vamos a ver qué nos enseña esto. Entonces, ¿el israelita estaba libre de la condenación de la ley mientras no va a llegar el 10 del mes séptimo? No. Pero aunque llegaba el 10 del mes séptimo, este servicio no quitaba la conciencia de pecado. Vamos a dar lectura. Hebreos capítulo número 10. De los versos 1 al 4. Porque la ley, Hebreos 10 de los versos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí está hablando del servicio anual, porque dice cada año. Cada año es servicio anual. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si esta sangre de machos cabríos hubiera quitado la memoria del pecado del israelita, ya no el próximo 10 del mes séptimo ¿Va a tener necesidad de congregar al santuario? Ya no. ¿Qué dice el verso número 3? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar pecados. Entonces, esto, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? Que esto solamente es una representación del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. ¿Qué es lo que va a quitar tu pecado? El ministerio sacerdotal celestial de Cristo. ¿Esto para qué ha sido registrado en la palabra de Dios? Para que aprendamos cómo enfrentar el juicio. Para que sepamos cómo vamos a enfrentar el juicio. Muy bien. Ahora, el ritual simbólico no terminaba cuando el sumo sacerdote hacía ¿qué cosa? La expiación del pecado del pueblo. ¿Qué faltaba? Cuando el sumo sacerdote asperjaba la sangre por el pecado del pueblo sobre el propiciatorio, como dice Levítico 16:16, así purificará los pecados, vuestras iniquidades. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Número 3. El trabajo el sumo sacerdote. Vamos a decir así. Este trabajo que está haciendo el sumo sacerdote de hacer la expiación del pecado, de su pecado y del pecado del pueblo, ese trabajo, él lo hacía en calidad de ¿qué? Vamos a decir, esto lo hacía, el sumo sacerdote lo hacía así, en calidad de mediador. En calidad de mediador. Pero no terminaba su trabajo de mediador cuando él hacía la purificación del pecado del pueblo. En calidad de mediador, ¿qué tenía que hacer? Vamos a anotar Levítico 23,
20 al 22. Conflicto de los siglos, página 472, párrafo 3. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima, rociaba con él el propiciatorio encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, dice, después de que ha hecho la purificación, ¿qué dice? Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Confesaba sobre él estos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Y éste los llevaba lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. ¿En calidad de qué va a ser Levítico? No, aquí nos hemos equivocado a anotar, no es Levítico 23, es Levítico 16, 20 al 22. ¿En calidad de qué tomaba los pecados del pueblo sobre sí? En calidad de mediador. Y como mediador, ¿qué hacía? Vamos a dar lectura. Levítico 16. Levítico capítulo número 16. Dice la palabra del Señor así. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. ¿A cuál macho cabrío va a ser traído? Macho cabrío vivo. Macho cabrío vivo de Levítico 16, 10. Dice, hará traer al macho cabrío vivo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y las dejará ir, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿En calidad de qué hacía esto? En calidad de mediador. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, ¿dejaba de ser mediador? No. ¿En calidad de qué hacía traer al macho cabrío vivo? En calidad de mediador. ¿En calidad de qué ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío? En calidad de mediador. En calidad de mediador, ¿qué está haciendo? Está confesando los pecados del pueblo que han sido borrados y que Él los ha tomado sobre sí y los está sacando fuera. Lo hacía en calidad de mediador. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando Cristo termine su trabajo dentro del santuario, Él no dejará de ser mediador. Pero no va a dejar de ser mediador para los que por fe le sigan. ¿Para quién el sumo sacerdote no dejaba de ser mediador? ¿Para todos? ¿Todos congregaban al santuario? ¿Qué dice Levítico 23, 29? Que el que no congregaba, no se afligía ese mismo día, ¿qué va a hacer? Va a ser cortado. De manera que si no aceptas que pecado no es solamente el acto, sino
va más allá del acto. ¿Cristo será tu mediador? Ni nunca. Ni en servicio diario y menos en el día del juicio. Porque para que tengas necesidad de mediador, ¿qué tienes que aceptar? Algo que no queremos aceptar. ¿Qué no queremos aceptar? ¿Qué no queremos aceptar? Que naturalmente no le amamos a Dios. ¿Qué no queremos aceptar? Que así el Espíritu Santo venga a habitar en nosotros. El Espíritu Santo no erradica nuestra incapacidad de amar. Lo subyugará, pero no lo va a erradicar. Por lo tanto, si no entiendes esto, Cristo no es tu mediador. No es tu sumo sacerdote. No va a trabajar por ti. Y cuando llegue la hora del juicio, tu nombre será borrado del libro de la vida. Esta es la lección que Dios quiere que aprendamos. Antes de que llegue el juicio de vivos. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote después de haber rociado y haber esparcido la sangre sobre el propiciatorio? Tomaba los pecados del pueblo sobre sí y los sacaba fuera. ¿En calidad de qué? En calidad de mediador. Como mediador ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Como mediador confesaba los pecados y como mediador hacía que ese macho cabrío sea llevado al desierto. ¿A qué clase de tierra era llevada el macho cabrío? Tenemos que aprender. Macho cabrío vivo era llevado ¿a dónde? 1. Tierra desierta. Y 2, dice, vamos a notar lo que dice Dios en su palabra. Dice, a tierra inhabitada. 2, tierra inhabitada. ¿Y qué seguía haciendo en calidad de mediador? Trabajo número 4. ¿Qué más seguía haciendo en calidad de mediador? Levítico. Aquí tenemos nuevamente ¿qué cosa? Atrio. Y aquí tenemos Levítico 16, 24. Vamos a dar lectura. Hasta aquí, ¿qué animales se han utilizado? A ver, ¿qué animales se han utilizado? Se ha utilizado el becerro, se ha utilizado el macho, los 2 machos cabríos, pero ¿qué no se ha utilizado? El carnero. Entonces vamos a leer Levítico capítulo 16, 24. Dice la palabra del Señor así. Levítico 16, 24. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario. Después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Y hará reconciliación por sí y por el pueblo. ¿Qué dice? Hará la reconciliación por sí y por el pueblo. ¿Qué vas a traer luego en calidad de mediador? Carnero. Carnero que era de él y carnero que era del pueblo. ¿Qué es el carnero? Es el macho de la oveja. El macho de la oveja, ese que tiene sus cuernos, ya es maduro, ¿no? Ya es
macho cabrío es el macho, no, el carnero es el macho de la oveja. Carnero. Entonces, a ese que hacía traer al carnero de él y al carnero del pueblo, ¿no? Carnero. Entonces aquí tenemos carneros. ¿Para qué va a sacrificar al carnero? Para reconciliación. ¿Qué tenemos que aprender? Que el 10 del mes séptimo había ¿qué cosa? Vamos a poner aquí así para aprender. 1, había purificación. ¿Con qué? Con sangre del macho cabrío para el pecado del pueblo. Purificación con sangre del becerro para el sumo sacerdote. Ya. ¿Con qué se purifica? Con sangre de macho cabrío. Pero la reconciliación no se hace con sangre de macho cabrío, se hace con el carnero. Entonces, ¿qué dos cosas había el día de la expiación? Purificación y 2, reconciliación. Dos cosas que son importantes. Cuando el sumo sacerdote hacía esto, terminaba su trabajo de él como ¿qué? Como mediador. ¿Cuándo va a terminar el trabajo del sumo sacerdote? Cuando él termine, cuando él sacrifique los carneros para él y para el pueblo. La reconciliación.